La huella del coronavirus en la salud y la economía a nivel mundial ya es profunda e irreversible. Y también lo será en las relaciones entre naciones, el papel de las grandes potencias, las distintas configuraciones regionales y el rol de las instituciones. Estos son algunos de los principales cambios que veremos en geopolítica. En apenas un par de meses, el país que parecía que iba a ser la principal víctima del coronavirus ha pasado a ser el primero en derrotarlo y de momento el único que parece salir fortalecido. En China comenzó la pandemia y por tanto fue la nación a la que el coronavirus agarró más de imprevisto. Pero 3 meses después, Italia, España y Estados Unidos ya muestran peores números mientras los chinos recuperan la cotidianidad poco a poco, reabriendo negocios y levantando paulatinamente restricciones. Y si a lo interno vuelven a donde estaban, a lo externo se posicionan aún mejor que antes de la pandemia, como la principal surtidora de equipos médicos, personal sanitario, consejo y toda la ayuda que escasea en tantos países, entre ellos varias potencias, por cierto. Aunque algunas voces en Europa reclaman un nuevo plan Marshall, de momento lo más parecido a eso lo están protagonizando China, Rusia o Cuba. Estados Unidos, con la mayor cifra de contagiados a nivel mundial, un sistema de sanidad excluyente y unas previsiones de fallecimientos que superan las de cualquier otro país, apenas si se basta para medio mitigar las llamas de su propio incendio como para ocuparse de los de otros. Siempre a la vanguardia a la hora de imponer sanciones o embargos, auspiciar cambios de régimen o intervenciones militares en el extranjero, Washington se repliega ante una emergencia real de escala planetaria que pone en jaque algunos de los fundamentos de las democracias liberales. El llamado policía del mundo, por lo que parece, se ve incapaz de actuar como médico o bombero. Dicen que es en las crisis cuando el verdadero carácter sale a relucir. La Unión Europea, que no pestañeó a la hora de aplicar un gigantesco rescate bancario hace una década, ahora protagoniza todo tipo de luchas internas entre sus miembros cuando se trata de aprobar un fondo de emergencia, pero para enfrentar al coronavirus. Igual que en 2008, el norte más rico e industrializado trata a las naciones mediterráneas de forma similar a un juez que recibe a una víctima de violación y lo primero que le pregunta es cómo iba vestida o qué hacía en un bar a esas horas. Las reticencias de Alemania a aprobar las medidas solicitadas por España e Italia y las insinuaciones de Holanda sobre un supuesto despilfarro de recursos entre los países más afectados por la infección volvieron a dejar al descubierto las contradicciones internas del organismo. Olha, esse discurso é repugnante no quadro de uma União Europeia. E a expressão é mesmo esta, repugnante. Porque nós não estamos disponíveis, ninguém está disponível para voltar a ouvir ministros das Finanças holandeses como aqueles que já ouvimos em 2008, 2009, 2010 e anos consecutivos. Ayudas denegadas, deterioro sostenido del estado del bienestar estimulado desde Bruselas desde hace años, prohibición de salida de materiales médicos de unos países miembros hacia otros también miembros, sumado a la lógica angustia de las cuarentenas, los hospitales que no se dan abasto, los funerales prohibidos. Todo esto sin duda golpeará la confianza de muchos ciudadanos europeos en sus instituciones. Y aunque algunos buscarán explicaciones a este deterioro fuera de sus fronteras, en injerencias y otras hierbas, la realidad es que, como de costumbre, las respuestas están adentro y las tienen delante de sus ojos. Muchos de los presidentes o pretendientes a presidente latinoamericanos que surgieron en estos últimos años para barrer con los llamados procesos populistas de la década anterior afrontan ahora su particular hora de la verdad. En un contexto de pandemia ya no da para recurrir al prácticamente gastado argumento de culpar de todos los males a sus antecesores. De este virus, como en los casos clínicos, se sale curado o no se sale. Si no se demuestra que los brasileros tienen una inmunidad fuera de lo común, como sostiene su presidente, y de momento los números juegan en su contra, Bolsonaro puede ser una de las más sonadas víctimas del coronavirus en la región, aunque nunca resulte contagiado. Até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada. Tu vê o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada.
En Ecuador, las primeras medidas de Lenín Moreno tras el anuncio de pandemia fueron recortes públicos como solución para atajar al coronavirus. Y menos de un mes después, su gobierno ya defiende la necesidad de crear fosas comunes. Nunca dos medidas se entendieron tan bien juntas. Estamos ya trabajando en eso, se está adecuando un lugar que se convertirá en un campo santo. En este lugar vamos a realizar inhumaciones colectivas. Es una tumba junto a la otra para que se pueda cumplir con esta tarea de una manera responsable y de una manera también digna. Un caso particular es el de Juan Guaidó, quien lleva más de un año queriendo demostrar al mundo que es el presidente de Venezuela y con la llegada de la COVID-19 dejó claro por qué no termina de lograrlo. Si antes de la pandemia resultaba difícil creer que tenía el control de algo dentro de Venezuela, con la llegada del virus ha tenido que conformarse con contemplar cómo Maduro declara la cuarentena, entre otro buen número de medidas, y estas son acatadas en todo el país. Como consuelo le queda seguir solicitando a Estados Unidos que clave alfileres en la pelota porque él no puede jugar. Sanciones y más sanciones contra la nación que dice presidir son su aporte a la lucha contra el mayor problema de salud que vive el planeta en los últimos 100 años. A juzgar por el papel de algunas instituciones internacionales, pareciera que más que en una pandemia, el planeta estuviera inmerso en la celebración de unos Juegos Olímpicos. La Unión Europea metida en disputas internas. La UEA, ante la dificultad de relacionar de alguna manera el coronavirus con el gobierno de Maduro, va a lo suyo. El Grupo de Lima en la misma línea. La UNASUR y la CELAC debilitadas a conciencia en los últimos años con las manos atadas. Ni siquiera la OMS, el brazo sanitario de la ONU, ha tenido un desempeño a la altura, cambiando el discurso y la visión de la pandemia en cuestión de semanas o días. Del no es necesario cerrar fronteras a es necesario cerrar fronteras, ciudades, establecimientos, etc. De no hay que alarmarse a pandemia mundial. El coronavirus no solo ha dejado en evidencia a varias instituciones, sino también la necesidad de refundar algunas y crear otras que estén a la altura de los nuevos desafíos globales. La principal moraleja que, más allá de las realidades de cada país o región, nos lega el coronavirus es que poner la salud en manos del mercado es, por decirlo elegantemente, algo arriesgado. Seguramente no era necesaria una pandemia para darse cuenta de esto, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Muchos países afrontan al coronavirus con sistemas sanitarios lastrados por años de recortes, con falta de camas, personal sanitario, insumos médicos y hasta máquinas respiradoras. Los recortes en la sanidad en Italia y España han contribuido al colapso de sistemas sanitarios que antaño eran expuestos como modélicos. Y al contrario que epidemias como el ébola, en este caso el alto número de fallecidos no puede explicarse recurriendo a argumentos como que los países que la sufren son pobres, dictatoriales o con instituciones poco creíbles, porque el centro de la pandemia está hoy en dos de las mecas del liberalismo económico, Estados Unidos y Europa. A partir de ahora va a ser mucho más complicado que antes defender un sistema económico que propugna que recortar el número de chalecos flotadores en los barcos es una medida excelente, siempre y cuando no haya un naufragio. Potencias refortalecidas y potencias que se desinflan, modelos que se promocionaban como infalibles hoy puestos en cuarentena, vaivenes económicos, políticos e institucionales están entre las bruscas alteraciones que nos dejará el coronavirus. Y algunas ya están aquí. Sabemos que este es como el quinto video que hacemos sobre el coronavirus y no es el último. Si se sienten saturados, déjennos sus comentarios de qué temas quieren que hablemos y vamos a ver qué podemos hacer. Mientras tanto, sigan suscribiéndose, activen la campanita y cuídense mucho.